En honor a la puntualidad de muchos, vamos a comenzar la clase el día de hoy. Vamos a continuar con el desarrollo del programa que tiene que ver con la materia de Derecho Civil y Contratos. Y hoy sí que vamos a entrar. ¿Me escuchan bien? ¿Los del fondo me escuchan? ¿Sí? Bueno. Si no, vengan un poco más al frente, porque veo que hay muchos lugares todavía, ¿sí? Bueno, hoy vamos a comenzar la lección número 4. ¿Qué tiene que ver o de qué habla o qué regula la lección número 4? Vamos a hablar de los diferentes tipos de contratos, de algunos de los diferentes tipos de contratos que vamos a estudiar. También vamos a hablar un poquito del Código Civil paraguayo. Vamos a hablar también de las fuentes del derecho civil paraguayo. O sea que a partir de esta lección vamos a adentrarnos ya un poco en lo que es nuestro Código Civil, en el sentido de ir identificando las clases de contratos que vamos a ir estudiando durante este semestre, ¿sí? Primeramente, tenemos que saber que cómo nació nuestro Código Civil. A ver, ¿qué saben ustedes al respecto? ¿Quién fue el anteproyectista del Código Civil paraguayo? Luis de Gasperi. ¿Quién fue Luis de Gasperi? ¿Quién me puede decir quién fue Luis de Gasperi? Aparte de ser uno de los anteproyectistas del Código Civil paraguayo. A ver, ¿qué saben de él? Acá hay un descendiente de Luis de Gasperi. ¿Sí? Sí. ¿Quién es? Ahí está. Ahí está. ¿En serio? ¿Me podés contar? Sí, realmente está. Yo soy de Gasperi también, ¿verdad? No contrae las ramas, pero sí es el hermano de mi inicio. Ah, wow. Y el mismo nivel de excelencia jurídica estamos. ¿Sí? Está persiguiendo. Excelente. ¿Por qué les digo esto? Vamos a hablar un poquito para que ustedes comiencen a quererle un poco a nuestro Código Civil. De a poco les digo por qué. Porque yo siempre me discuto con otros colegas, discuto una forma de decir, porque yo les digo, a ver, yo soy civilista. Ustedes ven lo que es el Código Civil, ¿verdad? Y yo siempre comienzo en una discusión con los penalistas. Su Código Penal es así. El Código Penal es súper cuadrado. Sin embargo, el Código Civil y todo lo que se puede desarrollar en el ámbito del Código Civil es súper amplio, muy amplio. Tanto que hasta me animaría a decir, adelante, de que hasta la fecha aún no se han suscitado todas las cuestiones que regula el Código Civil. ¿Cómo nació el anteproyecto del Código Civil? Con Luis de Gasperi, gran jurista, magistrado, político, que nació en el año 1890, que creó esta obra jurídica que lastimosamente no la pudo ver en ejecución. ¿Por qué? Porque falleció en el 75. En el año 1985 se sanciona la ley por la cual se establece nuestro Código Civil. Y en el año 1987, el 1 de enero, entró en vigencia el Código Civil paraguayo. El Código Civil paraguayo tiene 5 libros. A ver, ¿quiénes tienen su Código Civil? ¿Quién me puede decir el libro primero? Persona familiar. A ver, levante la mano. Libro primero. Familia. Esa familia. De las personas de los derechos. Levante la mano. Libro primero. Coge el Código Civil. Libro primero. De las personas y de los derechos personales en las relaciones De familia. Libro segundo. Si me puedo explicar, por favor. de los hechos y actos jurídicos y de las obligaciones. Libro tercero. Libro cuarto.
A ver. Y libro quinto. Entonces, tenemos que saber, primero, que entró en vigencia el Código Civil paraguayo en la República del Paraguay el 1 de enero de 1987. Pregunta de examen. Segundo, el anteproyectista Luis de Gasperi. Quiero que sepan la biografía de Luis de Gasperi. Pregunta de examen. Tercero, ¿cuántos libros tiene el Código Civil paraguayo? ¿Cuántos tiene? 5. Específicamente el libro tercero es el que trata sobre los contratos. Ahora bien, en varios libros del Código Civil nosotros vamos a encontrar diversas disposiciones que hablan sobre los contratos. No solamente en el libro tercero. Por ejemplo, cumplimiento de la obligación. Por ejemplo, capacidad de las partes. Por ejemplo, domicilio. Esas son cuestiones que no vamos a encontrar en el libro tercero. Vamos a encontrar en otros libros del Código Civil. Entonces, nuestro Código Civil no tiene una parte general y una parte especial. No. Nuestro Código Civil tiene o está dividido en 5 libros. ¿Estamos? Como su nombre y apellido, si ustedes tienen que saber. ¿Sí? Entonces, por supuesto que nuestro Código Civil se nutrió de diversas fuentes. El anteproyectista Luis de Gasperi utilizó varias fuentes del derecho para poder llegar a lo que hoy es nuestro Código Civil. ¿Sí? Una de ellas, el Código de Napoleón de 1804, el Código Italiano de 1942, el Código Alemán de 1900 y por supuesto que el de Vélez Sánchez. ¿Sí? Ustedes sabrán que anteriormente a nuestro Código Civil, ¿cuál fue el que nos rigió? El de Vélez Sánchez. El de Vélez Sánchez. Por supuesto que también el anteproyectista Luis de Gasperi se basó en doctrina de diferentes autores y también en tendencias del derecho. Y cuando se fue analizando todo este proceso para llegar a este Código Civil actual que tenemos ahora, tenemos que decir que en un momento de la historia, el derecho comercial y el derecho civil se dividieron, se fueron por caminos distintos. ¿Por qué? Porque el derecho civil no podía seguir la vorágine del comercio propiamente que implica el derecho comercial. Entonces se dividieron. Derecho comercial por un lado, comenzó a hacer su camino, su historia, y el derecho civil por el otro lado. Con el paso del tiempo y específicamente con el Código Italiano de 1942, se volvió a unificar para lo que hasta hoy nosotros conocemos y tenemos el derecho civil y el derecho comercial. ¿Sí? Antes, incluso, existían juzgados comerciales. Sí. ¿Sí? Ahora eso ya no lo tenemos. Tenemos el juzgado civil y comercial. Excelente. En materia de contratos, ¿qué podemos decir de cómo se nutrió nuestro Código Civil en materia de contratos, teniendo en cuenta las fuentes que estamos mencionando? Primeramente estamos hablando del Código de Napoleón. ¿Qué podemos decir del Código de Napoleón? Imagínense que en el año 1804 en adelante él ya hablaba de la autonomía de la voluntad. Incluso legislaba en su código en el artículo 1134. ¿Y qué decía sobre la autonomía de la voluntad del Código de Napoleón? Las convenciones legalmente formalizadas sirven de ley para las partes, decía en 1804. ¿Qué decimos hoy nosotros con el artículo 715? A ver quién puede leer, por favor. Marquen los artículos que vamos a leer en clase, chicos. Marquen, porque es pregunta de examen. ¿Sí? Artículo 715. A ver. Las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma y deben ser cumplidas de buena fe.
Ellas obligan a lo que esté expresado y a todas las consecuencias virtualmente comprendidas. Excelente. Entonces, la autonomía de la voluntad del año 1804 que se establecía en el Código de Napoleón lo tenemos hoy nosotros en el artículo 715 del Código Civil paraguayo. Siguiente punto. El Código Civil alemán también aportó a nuestro Código Civil. ¿Y cuáles son los puntos importantes que les puedo señalar al respecto? Por ejemplo, en cuanto a la teoría de la lesión, que vamos a estudiar más adelante en toda una lección específica. Pero ¿qué aportó en el artículo 671 de nuestro Código Civil? A ver quién puede leer fuerte. Acá. Artículo 671. Si uno de los contratantes obtiene una ventaja manifiestamente injustificada, desproporcionada con la que recibe el otro, explotando la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de este, podrá el lesionado dentro de 2 años demandar la nulidad del contrato o su modificación equitativa. La notable desproporción entre las prestaciones hace presumir la explotación, salvo prueba en contrario. Entonces, si uno de los contratantes obtiene una ventaja manifiestamente injustificada, desproporcionada con la que recibe el otro, explotando la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de este, podrá el lesionado dentro de 2 años demandar la nulidad del contrato o su modificación equitativa. El Código alemán es del año 1900. El Código alemán ya hablaba y aportaba sobre la teoría de la lesión, que vamos a estudiar más adelante de manera específica, pero que nada más y nada menos la tenemos contemplada hoy en nuestro Código Civil. También el Código Civil alemán hablaba sobre la teoría anticausalista o la doctrina anticausalista. Artículo 673, ¿quién puede continuar, por favor? Leo, doctor. Sí. Los requisitos esenciales del contrato. A. El conocimiento o acuerdo de las partes. Perdón. B. El objetivo. Y C. El objeto. Y C. La forma cuando fuere prescrita por la ley bajo pena de nulidad. Artículo 673, entonces, son requisitos esenciales del contrato. Inciso A, el consentimiento o acuerdo de las partes. Inciso B, el objeto. Inciso C, la forma, cuando fuere prescrita por la ley bajo pena de nulidad. No, en ningún lado dice causa, ¿verdad? Nuestro Código Civil es de la doctrina anticausalista. Tomen nota de eso, chicos. Entonces, la causa no es un requisito esencial para la elaboración y la suscripción de un contrato, porque la ley así lo dice. ¿Sí? Seguimos. El Código Civil italiano, como le había dicho anteriormente, de 1942, ¿qué es lo que hizo? Aportó a nuestro Código Civil en cuanto a la unificación de lo que tiene que ver con lo civil y comercial, ¿sí? Porque como les había comentado, la vorágine del comercio de inicios de 1900 hizo que sencillamente el derecho civil no pueda seguir el ritmo del derecho mercantil o el derecho comercial. Entonces tomaron caminos distintos. Pero el aporte del Código Civil italiano al Código Civil paraguayo es la unificación en cuanto a las obligaciones y por supuesto la unificación en cuanto tenga que ver o tiene que ver con el derecho mercantil y el derecho civil. ¿Cuál es la metodología de nuestro Código Civil en materia de contratos? Lo que dijimos a inicio de clases. Nuestro Código Civil no tiene una parte especial y una parte general. Nuestro Código Civil se divide en libros. ¿Estamos? Nuestro Código Civil en el libro 3 habla sobre los contratos, pero eso no significa que diversas disposiciones de materia contractual
contractual no la podamos encontrar en los otros libros del Código Civil. Claritos, ¿verdad? Sí. Capacidad, domicilio, cumplimiento del contrato y diversas otras cuestiones que vamos a ir viendo más adelante. Por supuesto que lo que tiene que ver con los actos jurídicos también tiene que ver con los contratos, porque los contratos que son actos jurídicos o acuerdos de voluntades celebrados entre las partes. Cuando hablamos de materia contractual, debemos hablar indefectiblemente de principios y de reglas. ¿Qué son los principios? Los principios son aquellas normas que regulan de manera general y que de por sí no tienen una fuerza obligatoria. Muy distinto a lo que se da con las reglas. Porque cuando las reglas son imperativas, las reglas sí se superponen a los principios. Ejemplo, el artículo 302 del Código Civil. ¿Quién puede leer, por favor? 302. Fuerte. En la celebración de los mismos deberán observarse las solemnidades previstas por la ley. A falta de regla especial, las partes podrán emplear las formas que estimen convenientes. Excelente. Vuelvo a leer. En la celebración de los actos jurídicos deberán observarse las solemnidades prescritas por la ley. A falta de regla especial, las partes podrán emplear las formas que estimen convenientes. ¿Qué creen que significa? ¿Qué creen que nos quiere decir el artículo 302? Si la ley no te dice hacerlo de esta forma, puedes hacerlo como querés. Totalmente. Y les digo más. El artículo 1213 del Código Civil establece los contratos de donación de inmuebles. Sí. Y claramente el artículo 1213 nos dice cómo debemos realizar un contrato de donación de inmuebles. Entonces, esa es una regla imperativa, porque la norma me dice cómo yo debo hacer ese contrato, porque si yo no lo hago de esa manera, ¿cuál es la consecuencia jurídica? La nulidad. Si yo hago un contrato de donación de un inmueble, acá con Derlis, la primera vez que queríamos tomar una cerveza, ahora vamos a hacer un contrato de donación. Si yo me voy con Derlis y hago en esa servilleta que habíamos hablado en clases anteriores un contrato de donación, por supuesto que no va a tener ninguna validez, no va a producir ningún efecto jurídico, porque tenemos una norma imperativa, el artículo 1213, que nos dice cómo debemos elaborar un contrato de donación. Ahora bien, si la ley no nos dice cómo debemos realizar imperativamente un contrato, es ahí donde prima el principio de la voluntad de las formas. Es ahí donde el principio rige de manera general y la norma imperativa o la regla imperativa rige de manera particular cuando sencillamente la norma nos indica cómo debemos hacerlo. Y vamos a leer el artículo 1213. ¿Quién puede leer, por favor? 1213. Deben ser otorgadas por escritura pública bajo pena de nulidad: a. Las donaciones de inmuebles; b. Las donaciones con cargo; y c. Las que tuvieran por objeto prestaciones periódicas o vitalicias. Estas donaciones, para ser válidas, deberán aceptarse en la misma escritura o bien por otra, notificándose al donante, pero el acto quedará concluido desde el momento de la aceptación. Muchas gracias. Entonces, ¿cómo comienza nuestro artículo 1213? Deben ser otorgadas por escritura pública, bajo pena de nulidad. Entonces, esas son las diferencias entre los principios y reglas. Siempre la regla va a ser de manera imperativa, porque la ley así me lo dice. Y si la ley me lo dice, lo debo aplicar de esa manera, bajo pena de nulidad.
Si la ley no me indica, entonces yo puedo, o prima, mejor dicho, el principio de la autonomía de la voluntad. Pero ustedes saben, como futuros colegas, que la autonomía de la voluntad tiene o no tiene límites. Sí. ¿Cuáles son los límites? Realidad. La ley, el orden público, la moral, las buenas costumbres, etcétera, etcétera. El 700 también podría estar en concordancia con una regla especial. También podría estar en concordancia. A ver, de Gasper. Sí, te escucho. ¿Qué pasa si se hace una donación, por ejemplo, acudir a la donación de un inmueble, pero, por ejemplo, no se llega a inscribir? Bueno, ese ya es un perfeccionamiento. A ver, la donación, el primer requisito fundamental que se necesita es la aceptación del donante. Perdón, del donatario. Si no se obtiene la aceptación, entonces sencillamente no se va a configurar la donación, ¿sí? Porque la aceptación por parte del donatario es fundamental para que se pueda perfeccionar la donación. Ahora, en cuanto a la inscripción en los registros públicos de lo que se donó, esa ya es una cuestión formal, ¿verdad? Que dependería de la circunstancia en la que se dé la situación como para ver si podría tener un efecto de nulidad, porque es ahí donde se analiza cuándo se perfecciona el contrato de donación, con la inscripción, con el otorgamiento del donante o con la aceptación del donatario. Eso es lo que ahí se va a comenzar a analizar en el caso de que eso suceda. ¿Por qué? Porque siempre es importante entender en qué momento surte efecto el contrato. Porque es eso lo que le podemos analizar al momento de que, si se llega a judicializar una cuestión como esa, determinar si el acto jurídico es nulo o no. ¿Sí? Existen varias clases de contratos. Contratos bilaterales y unilaterales. Contratos onerosos y gratuitos. Contratos nominados e innominados, que son llamados también típicos y atípicos. Contratos negociados y contratos de adhesión. Contratos conmutativos y aleatorios. Contratos de ejecución diferida y de ejecución inmediata. Contratos reales y contratos consensuados. Ahora yo le pregunto al auditorio, ¿quién me puede decir que es un contrato bilateral? A ver, ¿quién puede levantar? A ver, Un acuerdo de ambas partes. un acuerdo de dos partes. ¿Otra idea? Un acuerdo en el cual las dos partes contraen derechos y obligaciones. Dos partes, Las dos partes tienen derechos y obligaciones. derechos y obligaciones. ¿Otra idea? ¿Quién piensa distinto a eso? Dijeron los compañeros que necesitamos dos partes. Dos o más partes. Si es bilaterales, dos partes. Si es bilateral, son dos partes nomás. ¿Quién opina lo contrario? O si no, sería multilateral. A ver, ¿quién opina lo contrario? Y entonces, si un contrato bilateral implica dos personas, ¿cómo sería un contrato unilateral? Donación. Una sola persona. A ver, para una donación, ¿cuántas partes hay? Dos, donador y donatario. A ver. Unilateral no es cuando surgen efectos jurídicos solamente para una persona, por más de que el contrato sea entre dos partes, entre dos personas. Exacto. Un contrato bilateral no significa y no implica que sean dos o más personas. Cuando hablamos de un
contrato bilateral significa que existen dos obligaciones. Dos o más obligaciones. No dos personas. Cuando hablamos de un contrato unilateral no estamos hablando de una persona. Estamos hablando de una obligación. Ejemplo, la donación. ¿Quién es el que tiene la obligación en la donación? El donante es el que se obliga a donar algo. ¿El donatario puede aceptarlo o no? Es cierto, pero esa aceptación no es una obligación. Sin embargo, en un contrato bilateral donde se establecen dos obligaciones, ¿quién me puede dar un ejemplo? Compra-venta es un ejemplo clásico. ¿Por qué es un ejemplo clásico? Porque yo te vendo mi vehículo de Hermes, ¿sí? Una obligación. Mi obligación es entregarle mi vehículo a Hermes. ¿Y cuál es la obligación de Hermes? Pagar una suma de dinero. Entonces, lo primero que ustedes tienen que saber es que cuando hablamos de contratos bilaterales no estamos hablando de cantidad de sujetos involucrados en el contrato. Estamos hablando de cantidad de obligaciones para las partes. Cuando hablamos de un contrato unilateral, hablamos de una obligación para una de las partes, no de una sola persona. ¿Estamos claros en eso? Contratos onerosos y gratuitos. Por supuesto que sabemos que los contratos onerosos, que implican los contratos onerosos, implican prestaciones recíprocas, implican ventajas económicas para las partes. Oneroso, cuando decimos oneroso, ¿a qué nos referimos? A dinero. Y por supuesto que para ambas partes, ¿qué tiene? Tiene un carácter patrimonial. Ejemplo, les puse aquí, compra-venta. Una prestación es la entrega de una cosa. ¿Cuál es la contraprestación? El pago por la cosa. En un contrato de locación, ¿cuál es la prestación del locador? Entrega la cosa para el uso y goce. ¿Cuál es la contraprestación por parte del locatario? El pago de la cosa. Eso es oneroso, ese es un contrato oneroso. ¿Y qué sería entonces un contrato gratuito? A ver. Una donación, dice el compañero. Sí, a ver. Podría ser también una autorización para una cierta persona que dice una autorización. Sería un permiso. Pero eso es un contrato. Eso tiene otro alcance. Se encuadra más en lo que establece el compañero, porque uno como dona algo. Por supuesto que existen diferentes clases de donaciones que vamos a ir estudiando también en uno de los apartados de nuestro programa. Pero ¿cuál es la esencia de la donación? ¿Lo oneroso o lo gratuito? Lo gratuito. Entonces, cuando hablamos de contratos onerosos, hablamos de prestaciones recíprocas, hablamos de que tiene que tener ventajas económicas y tiene que tener para todas las partes un carácter patrimonial. Situación que no se da, por ejemplo, en una donación, porque una sola parte es la que tiene la ventaja. Exacto. Muy bien. Contratos nominados y contratos innominados. Los contratos nominados, chicos, son aquellos que encontramos en nuestro Código Civil. Son aquellos que se encuentran regulados en la norma. Y si no están en el Código Civil, busquemos si es que no hay una ley especial que los está regulando. Los contratos nominados son aquellos que la propia ley establece y determina cuáles son. Y los contratos innominados son aquellos que la ley no establece. Y que nosotros lo hacemos en virtud a qué? Al principio de la autonomía de la voluntad. Siempre y cuando no atente contra qué? Contra el orden público.
Entonces, cuando yo les pregunte, ¿qué son los contratos nominados? Son aquellos que están en la regla establecida por la norma. Son aquellos que se encuentran establecidas en la norma. Y si nos remitimos al Código Civil, vamos a encontrar el contrato de locación, el contrato de compraventa, vamos a encontrar el contrato de permuta, comodato, etcétera, etcétera, que son los que vamos a estudiar en este semestre. Esos son los contratos nominados o contratos típicos. Y los innominados son aquellos en donde sencillamente no lo vamos a encontrar en la norma. ¿Sí? Luego tenemos contratos negociados y contratos de adhesión. Los contratos negociados son aquellos contratos que le dan a las partes la posibilidad de negociar las cláusulas contractuales. ¿Cómo yo negocio una cláusula contractual? Estableciendo plazos, cuotas, monto de mis cuotas, vencimiento de mis cuotas, vencimiento de mi contrato, plazo o condición en cuanto a la entrega de la cosa, una cláusula penal, si la quiero colocar o si la quiero plasmar, una cláusula sobre incumplimiento del contrato. Nos sentamos ambas partes y negociamos las cláusulas de un contrato. O por lo menos nos permiten negociar nuestro contrato. Sin embargo, los contratos de adhesión son aquellos contratos en donde una de las partes pone las condiciones y la otra parte se adhiere a ella. ¿Qué ejemplo me pueden dar de un contrato de adhesión? Telefonía. La telefonía es un clásico, ¿sí? Es un contrato de adhesión. ¿Y cómo se presentan esos contratos de adhesión? Como unos formularios, ¿verdad? Donde nosotros consignamos nombre, apellido, datos personales, dirección, profesión, datos laborales, letrita, 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 chiquitita, chiquitita, chiquitita. Cada vez más, chicas. Y te dicen encima, ¿puede leer, por favor? Nadie lee. Te quita la gana de leer, ¿verdad? Eso de claro. ¿Eres tan claro? Trabajo en una telefonía de Sí. No sabe, Me parece que ya sé. Sí. Y siempre tengo un problema a la hora de que los clientes quieren cancelar, porque yo específicamente le explico a mis clientes, ¿verdad? Que en la parte de atrás dice que para cancelar tienen que pagar $50 para cancelar. No cumpliste el contrato. Claro, antes de que culmine tu contrato. Y entonces ahí no me salgo, ¿verdad? Porque está ahí claramente donde ellos firman. Una cláusula penal. Totalmente. Los contratos de adhesión son aquellos contratos en donde las partes no pueden negociar las cláusulas contractuales. Son aquellos contratos a los cuales nos adherimos sin decir nada. Si nos gusta, genial, lo firmamos. ¿Estamos obligados a firmarlo? Por supuesto que no estamos obligados a firmar. Pero si firmamos un contrato de adhesión, aunque no hayamos leído la letra pequeñita ni el dorso, como dice la compañera, nosotros hemos prestado nuestro consentimiento para ello. ¿Sí? A ver. También se da en el caso de Por ejemplo, los contratos de las pólizas de seguro también son contratos de adhesión. Muchas veces la apertura de cuenta corriente en los bancos. Pero, doctora, Sí. en la de los seguros, para eso están los corredores de seguro. Sí. Los corredores de seguro son negociadores de contratos con seguro. Sí, con seguro, Sí. seguro con seguro. Sí. Sí. Pero generalmente utilizan contratos. Sí, de sí, adhesión. claro. Si un particular se va, pero los corredores de seguro negocian eso. Sí, totalmente. Entonces, los contratos negociados son aquellos donde podemos definir y sentarnos a negociar las cláusulas de nuestros contratos. En cuanto al modo, en cuanto al plazo, en cuanto a la condición, en cuanto a la cláusula penal, en cuanto a cláusulas por incumplimiento de contrato, etcétera, etcétera. Y los contratos de adhesión son aquellos en donde sencillamente nos adherimos. Sí.
No, los alquileres no son un contrato de adhesión. Ahora, si el locador te quiere enfrentar a firmar un contrato, no es un contrato de adhesión. Bajo ningún sentido, por más de que en la práctica muchas veces eso se puede dar, ¿verdad? Pero no reúne los requisitos de un contrato de adhesión. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, doctora. La adhesión que se ponga palabra laboral no es negociable. El contrato de adhesión es un contrato no negociable. Sencillamente, esa puede ser otro concepto del mismo. Grande, doctora. Tenemos también los contratos conmutativos y los contratos aleatorios. ¿Cuál es la diferencia entre los contratos conmutativos y aleatorios? Los contratos conmutativos son aquellos en los que existe equivalencia entre las prestaciones de las partes. Conmutativo. Al momento de la celebración del contrato. ¿A qué se refiere esa equivalencia entre las prestaciones? Se refiere a que la prestación y la contraprestación debe tener un valor económico o similar. Sin embargo, ¿qué pasa con los contratos aleatorios? ¿Ustedes saben lo que es el alias? Google ahora mismo. ¿Qué es el alias? Lea. ¿Qué es el alias? Sobrenombre que pueda asignar. Yo le porque no lo Es una relación contractual, riesgo de incumplimiento de las prestaciones que constituyen sujeto. El alias es la suerte. El contrato aleatorio, por definición, es el que se basa en el alias, suerte, y las partes asumen cada una el riesgo de pérdida o ganancia. Así, el contrato vitalicio es aleatorio. Exacto. El alias es la suerte. Los contratos aleatorios son aquellos en los que las prestaciones no son equivalentes. ¿Por qué? Porque una contraprestación en un contrato aleatorio depende de la suerte. Por ejemplo, una apuesta. Estos juegos de azar que vienen con la boleta es totalmente aleatorio, es a la suerte. Aleatorio es a la suerte. Sencillamente es lo contrario de lo conmutativo, en donde estamos hablando de prestaciones equivalentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con el alias, con el alias sencillamente nosotros estamos supeditados a que se puede dar. ¿Cómo no se puede dar? A ver. Bueno, está bien. Perdón. Los contratos aleatorios, escúchenme acá, son aquellos en los que las prestaciones no son equivalentes. ¿Sí? Pues solo una de las partes realiza la prestación en un momento y la contraprestación está supeditada a la suerte. Por lo que podría ser incluso más onerosa, ¿sí? O en proporciones exorbitantes con referencia a la primera prestación. No es conmutativo, no es igual, depende de la suerte. Los contratos pueden ser aleatorios per se o por la decisión de las partes. ¿Qué significa esto? Per se es aquel contrato que implica, por ejemplo, una apuesta, que sabemos que de por sí está supeditado a la suerte. Pero nosotros también podemos pactar un contrato aleatorio. ¿Cuándo podemos pactar un contrato aleatorio? Ejemplo de los contratos es el contrato de apuesta, contrato aleatorio nato de por sí, ¿sí? Porque depende de la suerte que tengamos. Genial si ganamos, que mal si perdemos, ¿sí? Un contrato aleatorio, sí. Que es lo que les voy a mencionar ahora y les puse de ejemplo. Entonces, ejemplo de los primeros, o sea, contrato aleatorio per se, contrato aleatorio nato, es el contrato de apuesta. Mientras que un contrato aleatorio
ejemplo, la compra-venta o un contrato de compra-venta de cosas futuras. ¿Por qué? Y les puse aquí en el ejemplo, y no se preocupen que yo esto después les voy a dar a ustedes. Porque la apuesta sabemos que es siempre aleatoria, ¿sí? Mientras que el contrato de compra-venta es normalmente conmutativo, porque podemos pactar, ¿sí? Si hay contraprestaciones equivalentes, es conmutativo de por sí, pero ese contrato conmutativo se puede transformar en un contrato aleatorio cuando estamos contratando sobre cosas futuras, por ejemplo, una cosecha. ¿Por qué? Porque la cosecha depende del clima y de un montón de circunstancias que se puedan dar. Cuando yo doy el concepto de un contrato de compra-venta, por supuesto que yo digo oneroso, bilateral, conmutativo. Ahora bien, ese contrato de compra-venta puede también tener una característica de aleatorio si el objeto de mi contrato es una futura cosecha que está supeditado al alea. No sé si me estoy dando a entender. Sí. ¿Sí? A ver. El combustible podría ser, claro que sí. Depende de un montón de circunstancias para ello. Sí. Entonces, en ese caso de contratos aleatorios, bajo ningún concepto se puede reclamar, una parte puede reclamar la excesiva onerosidad, por ejemplo. No puede. Por más de que sea algo sobreviviente, un caso fortuito, porque ya se acepta el riesgo, ¿entiendes? Totalmente. Si no aceptas el riesgo, por supuesto que estamos ante un contrato conmutativo de prestaciones equivalentes. Y si se suscita algo que implica tu incumplimiento del contrato, por supuesto que yo no te puedo reclamar. Pero si yo estoy firmando un contrato bilateral de obligaciones, ¿sí? Y estamos pactando sobre una futura cosecha, por ejemplo, que depende de un montón de circunstancias climáticas, por ejemplo, entonces sencillamente las reglas están pactadas. Entonces no se podría dar un reclamo como ese, ¿sí? Entonces, tenemos dos tipos de contratos aleatorios. Sí. Hay eso que se hace una obra de un contrato. Silencio, chicos, por favor. Cuando se hace una obra de un contrato y también especifica por fuerza mayor o por caso fortuito, que a veces pasa el tiempo de donde tienen que finalizar toda la casa. Esos son otro tipo de contratos, porque esos son contratos en donde se negocia, por ejemplo, el plazo de entrega, por ejemplo, en el contrato de obras, donde sí, ustedes sabrán seguramente, donde por ejemplo te dice el arquitecto, y todos les creemos, ¿verdad? El ingeniero, llave en mano, te dicen, ¿verdad? En 4 meses, 5 meses, 6 meses, no sé quién es acá, si es arquitecto o ingeniero, ¿verdad? Tenemos un arquitecto o un ingeniero. Pero bien clarito les aseguro que está en una cláusula que en caso de incumplimiento por fuerza mayor que implique razones climatológicas, bla, 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 se prorrogará, así como pasa con las licitaciones. En caso de incumplimiento establecido, la contratada podrá duplicar el tiempo de entrega de la obra. Y lo mismo pasa en ese tipo de contratos. Pero ahí no está el área, no está la suerte. ¿Sí? Ahí sí hay condiciones. Y esas condiciones se pagan. No tiene que ver con el área, sino con la esencia del contrato aleatorio. ¿Sí? Entonces, tenemos dos tipos de contratos aleatorios. Contratos aleatorios innatos, por ejemplo la apuesta, y contratos conmutativos que podemos convertir en aleatorios cuando el objeto de nuestro contrato depende del alias. ¿Está claro eso? ¿Sí? Contratos de ejecución
ejecución diferida y contratos de ejecución inmediata. Facilísimo. Cuando hablamos de contratos de ejecución diferida, ¿de qué tipo de contratos creen que estamos hablando? Trato sucesivo que en tiempo se... Trato sucesivo es un tipo de contrato que no es, que se confunde con este, pero que no es específicamente. ¿Qué? Ejecución diferida. Los primeros contratos de ejecución diferida son aquellos en los que el contrato nace con el perfeccionamiento del mismo. Claro que sí, prestamos nuestro consentimiento, nace el contrato, ¿sí? Pero los efectos de ese contrato quedan supeditados a que se cumpla una condición o plazo. Ejemplo, en todos les puse ejemplo. Ejemplo, contrato de compraventa de una futura cosecha. Un contrato de una futura cosecha puede ser aleatorio y de ejecución diferida. ¿Sí? Tenemos que identificar bien los conceptos, porque un contrato de compraventa puede ser solamente conmutativo y de ejecución inmediata, puede ser conmutativo de ejecución diferida. Depende de lo que pactamos en el contrato para que nosotros podamos determinar la característica innata de lo que vamos a firmar. No siempre todos los contratos tienen las mismas características. Acuérdense que prima al principio la autonomía de la voluntad y de las partes. Que eso significa que nosotros podemos convertir un contrato de ejecución inmediata, que es aquel en donde yo presto mi consentimiento, hoy contigo, yo te entrego una cosa y vos me entregas una suma de dinero. ¿Sí? Y sencillamente un contrato de ejecución diferida, nosotros ponemos una condición o un plazo para que se cumpla eso. Y nosotros estamos convirtiendo ese contrato conmutativo de ejecución inmediata a uno conmutativo de ejecución diferida. Porque tenemos la posibilidad, porque la ley nos faculta a que podamos pactar ese tipo de situación. Siempre, cuando no atente contra el orden público, eso métanse en la cabeza. Todo lo que no atente contra el orden público, estamos habilitados por ley a pactar y a contratar. ¿Sí? Los contratos, nomás le quiero decir al compañero que me dijo, y puse, ¿tu nombre cuál es para no decirte de Casperito? Sebastián. Justamente porque se suele confundir el contrato de ejecución diferida con el contrato de tracto sucesivo, puse aquí y les digo que los contratos de ejecución diferida se suelen confundir con los contratos de tracto sucesivo. ¿Cuál es la diferencia entre un contrato de ejecución diferida y un contrato de tracto sucesivo? Es que sencillamente en el tracto sucesivo no se agota en una sola prestación del contrato. Tenemos un alumnito. Perdón, chicos, me desconcentré. Los contratos de ejecución diferida, entonces se suelen confundir con los contratos de tracto sucesivo. ¿Por qué?